ya curte mi piel y el dolor ya se ha hecho miel en mi corazón de bronce. Convidando de esta soledad, se va tornando sanguínea mi vida y el metal descansando en la alegría. Mientras el sol se esconde, mientras el sol se esconde. Buenas tardes a todos, estamos en otra transmisión de Nueva Argentina, programa que dedicamos al interés nacional, pero esta vez, en esta ocasión, vamos a ir un poco más allá de las fronteras nacionales también, ¿no? Involucrarnos un poco en lo que tiene que ver con la cultura occidental. Cómo se ha perdido, ¿no? Una línea histórica que siempre ha caracterizado la grandeza de Occidente, que es la línea latina, romana, griega, española. Sí, lo que es Occidente, digamos. Lo que es Occidente, tal cual. Por supuesto, lo tenemos que expresar porque no es que solamente nos sentimos argentinos, nos sentimos occidentales y nos movemos en consecuencia. Como siempre lo tengo a mi lado a Alejandro Gando. Sí, me adelanté hoy, Lucas, ¿cómo te va? Nada, está bien, no pasa nada, todo bien. Soy Lucas Cianfania, para los que nos escuchan por primera vez. Y vamos a analizar un poco en este primer bloque de qué se tratan estas nuevas alternativas nacionales, cómo combaten un poco esta decadencia de Occidente. En el segundo tenemos una entrevista muy importante con Santiago Abascal, que es presidente de Vox, del partido Vox en España, lo cual nos va a hablar de cómo ve él todo el fenómeno español y cómo vive él desde la política, y está teniendo bastante éxito. Tal cual, una gran alternativa está teniendo hoy actualmente España. En mi caso, que sigo hace tiempo la política española, la verdad que puedo decir que los españoles pueden ver, o se empieza a ver, luz al final del camino. Sí, se los ve comprometidos a ellos, sí. Un poco también vamos a hablar de esas alternativas, no solo de España, también un poco de otros países como Hungría, está el Partido Popular en Austria. Tal cual. Empezamos un poco con estas alternativas. ¿Cómo surgen más o menos? Yo diría que son anticuerpos. Como se llama Perón. Frente a esta decadencia que se ve en Occidente, o sea, el mundo occidental surge lo que es Grecia, Roma, España. No se puede negar eso. Esto marca, digamos, una civilización entera, marca una civilización a lo que es Europa. Podemos decir que está en crisis, está en decadencia. Pero frente a esto también, o sea, no surgen los propios anticuerpos naturales, porque no se puede dejar morir algo cuando no hay algo mejor al frente. O sea, lo que está al frente es decadencia, es crisis, es destrucción de las naciones, y no es una destrucción de las naciones en pos de ser una gran nación. O sea, es una destrucción de las naciones en pos de ser más esclavos. Exacto. Frente a esto, frente a la destrucción de las monedas soberanas, o sea, la economía propia y demás, la destrucción cultural, se ve estas alternativas nacionales, como hoy nombrás Vox, pero hay otras que ya son más fuertes de hace años. La primera, yo pondría el primer punto, quizás se empieza a dar una vuelta de tuerca cuando surge Putin como figura. Gusto a algunos o no, pero cuando surge ese pragmatismo, cuando alguien empieza a perseguir banqueros y los echa patadas de su patria, empieza a priorizar y a alentar la cultura nacional, ya hay un cambio de paradigma ya en el mundo. Después podemos visualizar Fidesz en Hungría. O sea, Hungría siempre hoy goza, la verdad, de una calidad política envidiable, porque tenés a Fidesz, que tiene una tendencia de derecha nacional, y como segunda fuerza está Jobbik, que también tiene una tendencia de tercera posición o derecha nacional. O sea, vos fijate, los dos principales partidos, es como si tuvieras acá el principal partido, el peronismo en sus mejores épocas, y el radicalismo en sus mejores épocas como segundo partido. Sí. O sea, es una, ¿cómo decirlo? Es un estilo político, estilo de vida político envidiable, la verdad, que por el que goza actualmente Hungría. No, sería un Perón Alem, digamos, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero siempre lo que remarco en estos pueblos, estas alternativas nacionales, que no inventan nada nuevo. Lo que empiezan a hacer frente a esta decadencia es escuchar a su pueblo. Escuchar a su pueblo y hacer lo que el pueblo les pide. Bueno, en otro caso es el de Polonia. Ayer con Lucas nos pasábamos un video
donde le preguntaban a uno de los actuales ministros polacos si era racista, más porque no aceptaban inmigrantes. Y le contestaba muy bien. Acá nosotros hacemos lo que piden los polacos. Es para lo que nos votaron. Es así, si a los de afuera no les gusta, pues lo siento. Nos votaron para esto y tenemos que cumplir en esto. ¿No era eso la democracia acaso? Tal cual. Perón mismo lo decía, hacer lo que el pueblo quiere. Pasa que acá se olvidan muchos. Prometen ciertas cosas, pero después, bueno, a mí me votan para X cosas, después me votaron y dije que no iba a poner el aborto ante la discusión, después lo pongo. ¿Me entendés? O sea, es hipocresía. Hizo una canallada también. Claro, que gusto no el aborto, o sea, pero esa hipocresía y esa manera de ser tan cretino políticamente. Después podríamos ir a Austria. Austria también, la verdad, está levantando mucho. Y siempre se ve eso, se empieza a rescatar la tradición, la cultura, se empieza a generar unidad nacional y, ¡oh, qué casualidad! A partir de la unidad nacional empieza a mejorar la economía también. Sí. Qué raro, ¿no? Porque muchos se centran solamente en la economía es el problema. Y cuando uno ve que empieza a florecer la cultura y la unidad nacional, empieza a mejorar la economía. Por supuesto, por ahí hay más lazo de cooperación social. Eso surge solo, pero fíjate, ambos países, los que nombraste, Polonia y Austria, aumentaron considerablemente, no solamente la ocupación, que uno podría decir, bueno, o se ocupan en salarios miserables. No, los salarios reales también aumentaron. O sea, ahí tenemos una muestra de que hay que poner la política por encima de la economía. Es que vamos a poner el ejemplo en Argentina. ¿Por qué nos tienen constantemente a nosotros peleando? ¿Por qué no quieren que nos centremos en los problemas que si estaríamos unidos nos centraríamos? Diciendo, Claro. che, nos estás vendiendo la patria. Exacto. La verdad que lo que nos estás cobrando y aumentando es desastroso. Te estás abusando de nosotros. Un país unido no permite eso. Un país unido aumentan algo y no lo compra. Un país unido le quieren discutir su ser nacional con separatismo y no lo permite. No, Un país unido defiende a sus Fuerzas Armadas bien entendidas, ¿se entiende? sí, absolutamente. Por eso se genera esta grieta que ambos bandos se nutren de ella. ¿Por qué? Porque no quiere ninguno de los bandos solucionar los problemas de raíz, las causas. Todos se centran en los efectos. Sí, Hace poco mencioné yo, en línea nacional siempre mencionamos, si quisieran centrarse realmente en las causas, llamarían a un consenso para un proyecto nacional. ¿Y vos, Lucas, ves algún partido que lo haga? no, absolutamente ¿Algún ninguno. candidato? No, candidato no. Mismo lo que se hace, uno como peronista tiene que decirlo, pero los que también, otros que se hacen llamar peronistas, Murto Perón, ¿lo han hecho alguno? No, nadie tocó el modelo argentino, por ejemplo, el proyecto nacional. Bueno, ahí tendría que también el pueblo ver, cuando agarre y les dice, son peronistas. No. ¿Hablan de proyecto nacional? No. Ya está tu respuesta. Listo. Ahí tiene su respuesta usted. Sí, ahora, desde la ideología que sea. ¿Hablan de planes trienales quinquenales? ¿No? Ahí tienen su respuesta, son o no peronistas. Porque ahí está la solución. Ni en planes económicos de urgencia y demás. Estas patrias que mencionamos que hoy están peleando, están cada vez subiendo, aumentando su calidad de vida, no se plantearon solamente planes económicos de urgencia. Se plantearon proyectos nacionales. Se plantearon a dónde queremos ir, qué queremos ser. Creo que acá radica lo que es la decadencia occidente, ¿no? Exactamente, y sobre todo la habilidad de poder juntarse, quizá dos sectores que en algún momento se peleaban, lados más nacionalistas, lados más conservadores, pero pudieron congeniar en un proyecto común, por lo menos de gobernabilidad. Totalmente. Creo que también es bueno mencionar, en este caso, cuando se empieza a dar esta decadencia occidente, siempre en Occidente, sobre todo en Europa, hubo dos tendencias muy fuertes, que es la tendencia latina, Sí. de Grecia, Roma y España, y la tendencia anglosajona, ¿sí? Que tiene un espíritu o sentir, digamos, más materialista, protestante y liberal. Creo que hoy es, ¿cómo decir? Es la línea que está impuesta, ¿no? Sí, totalmente, desde lo científico hasta lo religioso. Totalmente, hoy fíjate que se discute un materialismo científico, materialismo religioso, cuando antes en la línea latina iban los de la mano, pues se entendía que necesitamos los valores de la religión y necesitamos el sentido común, el pensamiento científico para lograr alcanzar la verdad. Y ¿Y sobre, la religión no renegaba de ello en absoluto? y sobre todo no se tenía una tensión entre filosofía y ciencia como se ha planteado muchas veces en el mundo. Acá tuvimos un autor, por ejemplo, en Argentina, que es una eminencia para el campo de la sociología y la ciencia política, que es Gino Germani. Pero hay que admitir que también está envuelto en ese paradigma anglosajón.
por ejemplo, cuando fueron los años peronistas, dijo, hay una reacción antipositivista. O sea, expresando que nosotros éramos el atraso. Acá creo que es muy importante. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Porque es saber dónde estamos parados y dónde nos vamos a parar. O sacamos a continuar una línea anglosajona que no es nuestra. Son nuestros padres fundadores, San Martín, Rosas y más. Claramente se pusieron del lado de la línea latina. Por supuesto. Y claramente los que nacieron enemigos de la patria se han puesto del lado de la línea anglosajona. Sí. Bueno, quienes nos gobiernan hoy, no hace falta mucho decirlo. Esto no significa tampoco que, más allá que Inglaterra es nuestro enemigo histórico, que no hay que odiar a todos los ingleses. No. No. Es la cultura y la línea de ellos. El tema es cuando nos la quieren importar para nosotros. Cuando quieren imponer ese materialismo. Como decía Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? El enemigo público del enemigo privado. Ellos son enemigo público. Totalmente, totalmente. Para nosotros como sujetos políticos. Aparte es bueno mencionar que es una línea, digamos, pone lo que es la economía por delante. Por eso, fíjate, los liberales discuten solamente la economía. No, la economía es lo que falla. Para nosotros lo que falla es otra cosa. La política. Para nosotros Y la la política. cultura. Entendida la política como el cuidado de la cultura y la búsqueda del destino de la nación, del destino de la patria. Así entendemos nosotros. Pues entendemos que en una nación, una patria que no se completa, nadie se completa. O sea, nosotros lo entendemos así. Porque ahora vos fíjate que hay un montón de ejemplos cuando se han puesto estas naciones, como mencionamos, Grecia, Roma, España, también podemos ir a casos como Egipto, Persia y demás, se han puesto destinos, ha florecido su cultura, Sí. ha mejorado su calidad de vida. Por supuesto no vamos a comparar a ver la calidad de vida romana con la actual, pero sí podemos decir que los romanos, si los comparamos con el resto, tenían una mejor calidad de vida. O sea, Sí. llevaban civilización. Por supuesto. Ni hablar con España además, no hablar con los españoles que venían acá a América, vuelvo a lo mismo. Centrémonos en el pensamiento de esa época. No vamos a andar con hubo barbaridades y demás, porque el hombre no era todavía, aún hoy no es del todo civilizado. Hace 400 años menos civilizado iba a ser. Para colmo hubo una evolución tecnológica e industrial tremenda que todavía el hombre como que no, en su cultura, no se ha sabido adaptar. Por eso esta crisis cultural que tenemos. Por supuesto. Ahora, la diferencia es que España además traía cultura, abrió universidades. La ley anglosajona casi en sus patrias, en sus países. Saqueaba, expoliaba, masacraba a los pueblos. ¿Fomentaba la originarios. mezcla? No, nunca. Uno ve que hay estadounidenses mezclados, mestizos. Muy pocos. Muy pocos. O sea, la mayoría que se ve son blancos, negros, y los indios cada tanto en una película salen documental. Los que quedan. Los que quedan. Sí. Claro que son. Y vos acá, Lucas, Dos o tres. en Sudamérica, Es al revés. ¿ves en cambio mestizos? Sí, por supuesto. Todos son mestizos. Claro, Todos decís, son "Che, mestizos". los mataron a todos, pero sí, en realidad los ¿Cómo mataron no? a todos o se mezclaron todos. O sea, Si los hubieran matado a todos. tenga uno sentido común, señores. Vos lo mismo, acá estamos Sí. peleando por el sentido común también. Pero También hay que entender una cosa, ¿no? La mirada anglosajona es una mirada de tener más. Y nosotros estamos aportando tal vez recuperar la mirada latina, que es ser mejores. totalmente. Que esto no significa tener una calidad de vida, una entrada monetaria acorde para vivir bien. Ahora, pero entendemos que, también yo te doy dinero para que vos te puedas comprar una tele, un coche. ¿Y qué más? También te tengo que dar una cultura. El dinero no te educa. Exactamente. O sea, ¿qué cultura tenés para disfrutar en tu rato de esparcimiento? Exacto. Ninguna, solamente comprar, comprar y comprar y comprar. O sea, eso es lo único. Es muy vacío en las personas. Y creo yo que ese estilo de vida termina generando también depresión. O sea, termina generando crisis en las personas. Que hoy se puede ver en la Argentina. Sobre todo en las grandes ciudades. Totalmente. O sea, Lucas ahora quería mencionar ahí un libro de Epicteto. Sí. Lo que ha generado esta línea latina. Este estoicismo. Bueno, seguimos porque se me perdió la página, pero no hay problema. Sí, Epicteto, por ejemplo, señalaba algo muy, muy interesante. Que lo importante siempre es, cuando uno se lanza un proyecto personal, siempre lanzarse con toda la fuerza. Y habla de la gente, en su época hablaba de la gente
que simplemente seguía proyectos de otros por modas, o conducta de otros por modas. O sea, Epicteto ya veía esto en esa época, pero tenía una filosofía para combatirlo. Hoy no tenemos eso. Aparte, también es bueno mencionar esta guerra que nosotros nos reivindicamos como latinos, bien entendidos. Pues fíjense también, tergiversan el ser latino. Por supuesto, porque parece que el ser latino solamente somos una parva de lujuriosos que queremos tener más plata. Esa es toda nuestra felicidad. Tener a una mujer con los senos bien grandes y operados y tener mucho dinero. Eso es ser latino, parece hoy. Eso es la- Uno puede hacerlo, cada uno puede elegir el estilo de vida que quiere. Pero de ahí a ser latino, eso no lo creo. ¿Eso es ser latino o eso es lo que la línea anglosajona dice que es latino? Exactamente, nos ven como unos bárbaros, Sí. como unos brutos. Ahí tienen los bárbaros, los brutos. Los negros. Tal cual. Sí, también. Pero también nuestra lucha es reivindicar y rescatar la política. Fíjense que actualmente, ¿qué se le pega tanto? Los políticos, el Estado. Sí, está bien. El Estado, cuando no siga un destino en común, se vuelve totalitario. Pero no es porque falla el Estado. Es porque no sabemos dónde vamos. O sea, ¿cómo va a mejorar el liberalismo en el poder? Va a sacar el Estado, lo va a seguir exprimiendo, y el único destino que va a tener es que los argentinos tengan más dinero. Ahora, ¿qué argentinos? Porque todo no. Para un sistema así, en general, sobra gente. ¿Sí? O sobra gente o tenemos que tener miles de millones como China. O sea, cuando Mauricio Macri decía, mi ejemplo es China, hay que saberlo ver. Y ¿Qué es? Michetti decía que el ejemplo de ella es India. Claro, vos fijate, ¿qué es? Que trabajan 12 horas, cobren 2 pesos y listo, así, si nada funciona el liberalismo. Pero nosotros no somos eso. Nosotros no agachamos la cabeza así. No somos un ser pasivo. O sea, los latinos nunca hemos sido pasivos. No. No nacimos para ser esclavos. ¿Se entiende? Nacemos en realidad para llevar cultura y civilización. Pese a todos nuestros errores. Pero se ha logrado imponer un hombre, un ser latino, que hay que ser occidental, que hay que reivindicar. O sea, fíjese en la línea latina todo lo que hizo. Generó el hombre occidente, el que rige hoy su manera de ser, costumbres y demás. Y todavía nos queda parte de la literatura de eso. Que no es poco, que no es poco. O sea, Alejandro Magno, Julio César, personas también tan denostadas Nerón. por la línea anglosajona y los liberales. Pero ¿por qué Marx menciona esto de rescatar la política, rescatar el papel bien entendido del Estado? Porque es la única manera que tenemos para que vuelva a brillar la cultura. Exactamente. Cuando decimos cultura nos referimos a arte, pintura, música y demás. Todas estas cosas que nos hacen sentir vivos al fin y al cabo. O sea, uno puede tener dinero, pero ¿cómo se siente vivo? ¿Cómo vive? Con un propósito. Exactamente. Hay una cuestión interesante. La mirada latina, por ejemplo, o sea, tenemos la mirada anglosajona que crea, por ejemplo, una noción de progreso indefinido o de tolerancia, supuesta tolerancia. Pero cuando se critica la noción anglosajona se deja de ser tolerante. Uno ya no es tolerante. En cambio, la mirada latina es interesante. Tenían, por ejemplo, los romanos tenían escuela de pensamiento. Y cada uno iba a la que mejor le iba con su personalidad. Y todas criticaban los paradigmas de la cultura, pero sin perder la identidad occidental. Eso es lo interesante. Eso es libertad. Es que creo es bueno mencionarlo acá. Una línea es individualista, la otra es personalista. Exacto. Fíjese, por eso se critica también tanto el caudillo. Pues nosotros reivindicamos para la persona, no el individuo. ¿Se entiende? Ya el individuo es un ser biológico, o sea, no existe el individuo propiamente dicho, existe la persona, que es la que reivindicamos nosotros. También reivindicamos lo colectivo sobre el egoísta. Hoy con tantos ejemplos que nos fomentan, se ha metido también en las culturas y demás. De no, el problema lo tenés vos, si no funciona este sistema sos vos. Sabemos cierta autoayuda que arremete contra eso. Y no sé si siempre funciona realmente, o si siempre es así. Los problemas de uno son de uno, hasta tanto no tengan que ver con el entorno. Porque si el entorno es desfavorable, También hay una tergiversación de términos, como lo que es la meritocracia, lo que es el mérito. Fíjate que hoy al progresismo a la izquierda, por supuesto, y a nuestros políticos mediocres les molesta mucho escuchar la palabra mérito. Porque ellos saben muy bien que en un sistema meritocrático bien entendido, no estaría ninguno de ellos. no. No estaría ninguno de ellos.
El precio de desentenderse a la política es ser gobernado por los peores hombres. El precio de desentenderse a la política es que gobiernen los hombres más mediocres, los más inferiores a tú, decía Platón. Y es lo que nos pasa hoy. O sea, los buenos se dejaron estar y los malos no se dejaron estar. No. ¿Y esto qué genera? Por supuesto, han tergiversado todo. Ahora, el mérito tenemos que rescatarlo, pero el mérito, ¿cómo entendido? Entendemos como primero la igualdad de oportunidades. Dando igualdad de oportunidades, si vos trabajás con mayor esmero y tenés también mayor capacidad, que resaltes en un sistema que permita que los mejores pianistas, los mejores músicos, artistas y demás lleguen. Hoy llegan los peores. Hoy uno ve las obras de arte, son terribles. Bueno, algunas ni siquiera son obras, O directamente. sea, cuando uno ve eso y dice, ¿no querés mérito ahí? Porque con mérito no llegaría a esa porquería. Hoy los grandes artistas que uno tiene que buscarlos muy, escarbar mucho, no le presta atención a nadie. No le presta atención a nadie. No. Culturalmente invisibles. Y es terrible porque los hay. Y hay grandes. Sí, En claro. música también. Sí. Y no resaltan. Vos lo mismo, si te has entendido mérito como tener capacidad, se reconoce la capacidad del individuo, uno puede tener una capacidad para lo físico, otro para lo artístico, otro para lo político, otro para lo económico. La idea es que en un sistema uno encuentre su destino individual, su destino personal, ¿sí? Y lo pueda explotar. Ahora, el tema está la idea anglosajona no le permite a uno eso. El único destino es tener más dinero, tener más dinero, tener más dinero, y que todos seamos prácticamente iguales. Todos somos individuos igualmente. Sí, igualmente miserable. También hay que entender una cuestión. En la filosofía, por ejemplo, tenemos ejemplos, digamos, la ciencia positivista, por así decirlo, ha tratado de desligar este paradigma anglosajón, la ciencia de la filosofía, como habíamos dicho al principio también. Sí. Sin embargo, tenemos hoy eminencias científicas, ahora no está vivo hoy, pero podemos disfrutar de sus grandes logros, que es Carl Sagan, por ejemplo, que ha convalidado muchas de las premisas que tenían los antiguos, que simplemente con deducción matemática y puro razonamiento filosófico llegaron a conclusiones astronómicas y que hoy las comprueba la ciencia. Con sentido común. Con Pasa sentido que el sentido común es el mayor enemigo del progresismo. Sí. El progresismo en la izquierda detestan el sentido común, no lo pueden ver. Hablan por eso de ciencia y vos fíjate que hoy también cuando se ha puesto ciertos temas sobre la mesa, cuando no le gusta ya la ciencia que no va con su pensamiento, dice no, eso en realidad es patriarcal. La ciencia patriarcal, sí. Claro, esa es otra realidad, o sea, hoy para nosotros vuelve lo mismo, para nosotros el problema es la falta de destino, para el progresismo el problema es el patriarcado. Sí. Bueno. Es terrible, realmente. Es chistoso, pero es terrible. Y que caigan tantos jóvenes en eso. O sea, jóvenes argentinos, nosotros los queremos a otro lado. La verdadera revolución es aceptar, encontrar nuestro destino y luchar por ello. ¿Luchar contra el patriarcado? Primero, que ese patriarcado es lo que generó Grecia, Roma, España, y lo que generó nosotros. Si eso es el patriarcado, perdón, yo me voy a poner a ese lado. Y perdón, ¿por qué no miramos un poco autores que han investigado sobre los matriarcados, que es lo que se propone, por ejemplo? Tal cual, Sacrificios o sea, humanos. me parece que hay No, gracias. se da un nivel de discusión Sí. arcaico. Sí, totalmente. O sea, yo no me voy a definir ni patriarcal ni matriarcal, me voy a definir argentino. Exacto, simplemente. Esa es la realidad. También esta diferencia entre estas líneas latinas anglosajonas y que estas alternativas nacionales reivindican esto. Una pone la cantidad de riqueza primero y otra la calidad de vida. Vos lo mismo, la calidad de vida entendida como tenés tu riqueza, pero también tenés tu cultura, tenés tu todo, te sentís completo, te sentís mejor, mejorás en ese sistema. Hay una escala valorativa, ¿no? Que pone la economía, está presente, no deja de estar presente, pero es subordinada. Es que podemos decir los ejemplos que mencionamos antes de China e India China, como ejemplo de cantidad de riqueza, pero pésima calidad de vida. Hay que ver eso también. ¿Qué vamos a elegir? ¿Tener un montón de dinero? Sí, como hacen China e India, pero vivir así, no. En mi caso, paso. La verdad que nosotros como argentinos, hoy como estamos en la crisis, vivimos así todos mejores. Se vienen los chinos acá no por nada. O sea, hay que saberlo ver eso. Hoy podemos ver que, como este occidente que hay en crisis, el arte, la música, la cultura, es muy desastroso, muy mediocre, es inmoral. Son cosas que son antiéticas. Atacan todo.
atacan nuestra cultura, nuestros valores fundacionales, lo que queremos ser, tergiversan nuestra identidad, destruyen aparte nuestra economía para dominarnos mejor. O sea, no podemos defender eso. Es muy interesante que tocaste la noción de ética. Porque, por ejemplo, ¿cómo se definía la ética? La libertad ejercida de forma responsable y reflexiva, que es lo que no hay. Aparte, fíjate también lo que se fomenta en las personas. No se fomenta que exploten sus pasiones, sino el lado emocional. Y no que se rijan y exploten su carácter. Exacto, como decía Nietzsche, dar estilo al carácter. Exactamente, o sea, Sí, los sí. valores están prohibidos, que son los valores los que definen el carácter, que le va a permitir a uno alcanzar sus objetivos. Por supuesto. O sea, cuando uno se cree vivo, ay no, yo no tengo valores, no está siendo vivo. En realidad está siendo un esclavo. Porque sin valores no va a poder alcanzar nunca sus objetivos. Y si uno Exactamente. sigue criticando los valores y bueno, le sigue haciendo el caldo gordo a quienes nos gobiernan y quienes nos quieren mantener desunidos, mediocres, ignorantes, desarmados, Desarmado. hoy encima desarmados Sí, también. y pobres. Pero, Hay varios- pero que viva la igualdad. Hoy lo que se oponen del lado de la socialdemocracia, que son los neoliberales y el progresismo, todos luchan por eso. Lo podemos ver en Macri y la oposición. ¿Quién escapa de la socialdemocracia? No, hay nadie. Ni siquiera. Estos partidos que mencionamos, Fides, Vox, Lega Nord, o sea, han escapado de la socialdemocracia, ¿me entendés? Y también es un hartazgo de la misma población. Y qué local. casualidad, la mayoría, pero los aman. Vos, Lega Nord, lo mencioné hace poco también, está gobernando ahora también, cerrar las fronteras. Pero en el aspecto no que somos intolerantes, diciendo no, priorizamos nuestra cultura. Y no queremos hacer el caldo gordo que trae a migrantes para tener una mano de obra barata para las grandes corporaciones. Claro, y mientras le ponemos el coaching y todo eso. Exactamente. Para que esté más tranquilo. O sea, como argentinos tenemos un lado anglosajón que ve que sobra gente. Sí. Que estarían conformes en Buenos Aires. No por nada en ellos la ciudad de Buenos Aires para ellos. Y por otro lado tenemos una línea latina que necesitamos gente. Que vemos todo nuestro territorio, vemos nuestros ríos, nuestros mares, y nos damos cuenta que precisamos más gente, que tenemos que ser una potencia, que necesitamos vivir mejor y que tenemos un gran destino, como es la patria grande, que solamente se puede concretar si Argentina se decide a guiarlo. En Argentina tuvimos un ejemplo muy claro del siglo XIX, con un caudillo como Rosas, que pensó Totalmente. en la integración territorial. Esa mirada materialista aparte mata al espíritu del hombre, o sea, lo vuelve conformista. Tenés dinero y ya estás bien. En cambio, la línea hasta nacional es, no, tenés dinero, pero quiero ser algo más. Quiero ser algo. Que el dinero sea una herramienta. Quiero más bien. dejar algo, ¿me entendés? Sí, Exactamente, que sea una herramienta para lograr tus objetivos. No que sea tu objetivo tener dinero nada más. no. Hay un sentido de trascender también. En esta línea, si nosotros reivindicamos, si nosotros rescatamos Occidente, es para que brille nuestra cultura, arte y música, para que brille la política bien entendida, para reivindicar al Estado. Y sobre todo la civilización y el pensamiento propio, el sentido común hoy tan atacado. Totalmente. Y para explicar un poco eso también, hablar del sentido común, de la necesidad de la buena política, nos vamos a un corte y en breve volvemos para charlar con Santiago Abascal. No se lo pierdan, va a ser muy bueno. Bueno, volvemos, estamos en el segundo bloque con la tan esperada comunicación. Es un gusto presentar a nuestro comunicante. Santiago Abascal nació en Bilbao el 14 de abril del 76. Es político español, presidente de Vox. Anteriormente militó en el Partido Popular desde el 94 al 2013 y fue parlamentario vasco entre el 2004 y 2009. Realizó estudios en sociología y se licenció en el año 2003 y fue fundador de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, DENAES, de la cual fue presidente varios años. Asimismo es autor de varios ensayos, entre los cuales Secesión y Exclusión en el País Vasco, La farsa de la autodeterminación, En defensa de España, Razones para el patriotismo español y otras más. Te saludamos, Santiago, es un placer enorme estar hablando con vos. Acá Lucas Cianfaña te habla y Alejandro Gando a mi lado. Un placer saludarles, muchísimas gracias por su atención. No, por favor, a vos. Santiago, estamos viendo cómo está el panorama un poco allí en España, que en poco tiempo han pasado grandes problemas culturales, económicos y demás. Sobre todo lo último de inmigración, ¿querés contarnos un poco qué está pasando con eso? ¿Por qué se abrió tanto las fronteras cuando la mayoría de los demás países están eligiendo cerrarlas? Bueno, yo creo que
España está viviendo muchos problemas y de todo orden, culturales, como decían, económicos, problemas gravísimos de unidad nacional por la presión de determinados grupos separatistas. Y yo creo que también está subiendo un grave problema de invasión migratoria, yo quiero llamarla de esa manera, y creo que tiene mucho que ver todos esos problemas con el relativismo ideológico, con el relativismo cultural y de alguna manera con la dictadura de la corrección política que ha impuesto la progresía en todo el mundo y que está afectando de una manera determinante a Europa. Es verdad que en Europa está habiendo reacciones frente a esa presión migratoria y que todavía no la está viendo en España, pero muy pronto la habrá. Pero hay que tener en cuenta que aunque ahora gobierna la izquierda, y la izquierda en España es absolutamente irresponsable en lo que tiene que ver con la defensa de las fronteras, cuando gobernó la derecha, Mariano Rajoy dijo recientemente, no hace mucho tiempo, hace 6 meses, que él no creía en las fronteras. Es decir, teníamos un presidente del gobierno que decía que no creía en las fronteras, que además, por cierto, era registrador de la propiedad, que es el que tiene que encargarse de los linderos, de los límites de las propiedades, ¿no? Pues un presidente del gobierno que no cree en que tiene que haber límites en cuanto a la propiedad privada de los nacionales es un presidente que nos llevaba al desastre. Todo eso ha empeorado porque Pedro Sánchez ha llegado a través de una carambola política al gobierno y ha hecho un gesto de propaganda con los migrantes del barco Aquarius que vagaba por el Mediterráneo y que está siendo impulsado por Soros y por todas las ONGs a su servicio, y eso ha producido un efecto llamada brutal sobre las fronteras españolas, que están siendo asaltadas en estos momentos por centenares de personas todos los días. Tal cual. Frente a esto nosotros observamos que Vox rescata y menciona mucho lo que es la unidad nacional. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la unidad nacional frente a los actuales problemas que tiene España? Bueno, nosotros defendemos la unidad nacional no por una cuestión de beneficio o de perjuicio, defendemos la unidad nacional porque defendemos a nuestra patria, es decir, defendemos la unidad nacional como defenderíamos a nuestro padre o a nuestra madre, la defendemos en esos términos. Entendemos que hemos recibido un legado político, un legado cultural, un legado histórico en forma de unidad nacional, en forma de unidad española, que tenemos que ser capaces de conservar, y un legado además político como el español, que ha sido determinante en todo el mundo, en toda Hispanoamérica a lo largo de los siglos, hoy de nuevo recluido en sus confines originales de la península ibérica. Pero nosotros no podemos permitir que eso que nos han entregado nuestros padres sea tirado por la borda, por lo tanto no lo defendemos desde el punto de vista de los beneficios que pueda ocasionar. Entendemos, por supuesto, que es mucho mejor estar unidos que separados en muchos terrenos, pero no utilizamos ese discurso para justificar la unidad nacional. Sí lo utilizamos para justificar que no puede haber una organización territorial del Estado español dividida en comunidades autónomas en la que cada una hace y deshace como quiere, y en la que el interés general, el interés del conjunto de los españoles acaba siendo tirado por la borda en beneficio de los intereses de jefecillos y reyezuelos localistas que son ajenos a los intereses de España. O sea, en ese sentido sí pensamos que hay que utilizar los argumentos de beneficio y perjuicio, pero no para defender la unidad de España, que se debería defender sola. Sí, por supuesto. Esto lo mencionaba, sobre todo hace poco vi un discurso muy bueno de Javier Ortega Smith, que aparte de reivindicar la cultura española desde la unidad nacional, también mencionaba los perjuicios económicos de no tener unidad nacional frente al separatismo que ustedes tienen actualmente y, bueno, esta inmigración desregulada. Bueno, eso es así, pero yo no quiero incidir en ellos porque, de hecho, nosotros hemos criticado al gobierno de España porque el gobierno de España lo único que hacía para combatir el separatismo catalán era utilizar argumentos de carácter económico, o decir al conjunto de los catalanes: si ustedes salen de España, dejarán de ser europeos. Como si lo peor que le pudiera ocurrir a un catalán fuera dejar de ser europeo políticamente, cuando lo peor que le podía ocurrir era dejar de ser español. Entonces, como nosotros hemos visto que los políticos españoles del establishment, los políticos españoles de la partidocracia, solo son capaces de defender España por razones puramente materiales o estratégicas, Comprendo. hemos obviado en nuestro discurso todo ese tipo de Entiendo. referencias. Evidentemente son también importantes,
pero no son las esenciales. Nosotros defendemos España, insisto, porque es que es nuestra patria. Yo no defiendo a mi madre porque mi madre me dé la paga el fin de semana Claro. y me dé un dinero para la manutención. Yo defiendo a mi madre porque es mi madre, ¿no? Entonces, es un poco la idea esta de Cánovas del Castillo, de con la patria se está como se está con el padre y con la madre, con razón y sin ella. Totalmente. Resulta un poco exagerado en estos tiempos, pero nosotros no tenemos ningún complejo y ninguna vergüenza en mostrar nuestro amor y nuestra adhesión a España. Me parece fantástico, Santiago. Yo te iba a hacer una pregunta. Nosotros los seguimos a ustedes en redes sociales, nos parece muy buenas las propuestas y notamos, puede ser, corregime si no es así, ¿notan un mayor compromiso del pueblo español a partir de ciertos sucesos, como por ejemplo el del separatismo? Bueno, sin ninguna duda. De hecho, la afiliación al partido político Vox se ha multiplicado por 3 en solo un año. Era un partido político cuya afiliación estaba estancada en los últimos 4 años y se ha multiplicado por 3 únicamente en un año como consecuencia de lo que ha ocurrido en Cataluña y como consecuencia de la respuesta política de Vox, que ha sido la respuesta más firme de todos los partidos políticos españoles. Los actos públicos que Vox convoca son en estos momentos actos a los que asiste mucha gente en cualquier localidad de España. En lugares donde antes acudían 30, 40 personas, hoy acuden 400, 500, 1000 personas. Es decir, se ha multiplicado la asistencia a estos actos por 10 o por 20. Y eso significa precisamente lo que decía antes, ¿no? Que los españoles quieren de una manera natural, de una manera desacomplejada su patria y están buscando una opción política que defienda a España, ¿no? Y en estos momentos España, por desgracia, en el concierto internacional es una de esas naciones, o de esas pocas naciones que está viviendo de una forma muy virulenta el ataque separatista, que a nosotros nos afecta, junto con otras muchas cosas, lógicamente, ¿no? Como lo que tiene que ver con el multiculturalismo y con la presión migratoria islámica, que quizá en Hispanoamérica se ve de otra manera, pero que en Europa estamos viviendo con gran preocupación por todo lo que implica. Sí, sí, es cierto. Frente a esta, nosotros hablamos en el primer bloque, lo que te comentaba un poquito vos antes, cómo se perdió esta latinidad bien entendida. Sí, se está reconectando, dice. Cosa que pasa. Son las trabas tecnológicas. Sí, yo les escucho bien. Ah, ¿vos escuchás bien? Bien, buenísimo. Bien. Disculpanos. Sí, Yo yo te les decía, escucho mencionábamos esto que yo te comentaba vos antes de empezar la entrevista, cómo se ha perdido este mundo latino que supo ser, con lo que vos bien mencionabas, este actual materialismo, hedonismo, que ataca nuestros valores fundacionales cristianos, o sea, que compartimos, creo, países como España, Grecia, Italia, bueno, nosotros como argentinos, como descendientes de gran parte españoles e italianos, también los tenemos. ¿Cómo crees que se rescata este mundo latino que no solamente busca tener más, sino ser mejores? Bueno, yo creo que se rescata sobre la base de defender ese ideal cristiano que ha sido fundamentalmente civilizatorio en Europa y en Hispanoamérica, ¿no? Y tratando de oponerlo a otro tipo de ideales, si es que se pueden llamar de esa manera, ¿no? Y yo creo que al final todo lo mejor del mundo occidental ha estado sustentado en ese pensamiento cristiano. La separación entre la Iglesia y el Estado es un préstamo fundamentalmente del mundo cristiano. Esa frase de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, la igualdad del hombre y de la mujer, la libertad del hombre en un sentido amplio de lo que significa el hombre frente a la sumisión que representa el mundo islámico. Tenemos que ser capaces de contar que eso es lo mejor. Y esa gran aportación que España y también en el caso de Argentina, también Italia, en cierto modo, fueron capaces de trasladar al otro lado del mundo, pues yo creo que es lo mejor de todos nosotros y lo que nos tiene que mantener unidos. No necesitamos un Estado para seguir unidos, pero esa gran cultura occidental, esa gran cultura cristiana, yo creo que permite tener unos mimbres verdaderamente sólidos sobre los que construir una alianza. Hoy España está absolutamente entregada a un europeísmo ciego, vacío de identidad,
que ha olvidado los fundamentos cristianos de la propia Europa, y en cambio está de espaldas a todo el mundo de Hispanoamérica, ¿no? Y yo creo que España, especialmente, que tiene una responsabilidad histórica, tiene que volver a mirar a América, tiene que volver después a mirar a Europa con la fuerza que nos da esa gran alianza con el mundo latino, con el mundo hispanoamericano. Yo creo que esa es la clave, pero sin mucha alaraca, es decir, con la convicción de que esa cultura cristiana occidental es mejor que otras culturas. Y no es un supremacismo cultural, y si quieren llamarlo así, que lo llamen. Nosotros no tenemos ningún complejo. De verdad pensamos que eso es mejor. Y a la vista están los resultados de cuáles son los países donde hay más libertad, donde la mujer vive mejor, los países donde ha habido más prosperidad, y no son precisamente los países alejados de la cultura cristiana. Es que hay un autor español, que en mi caso leo un montón, mucho, que es Ortega y Gasset, que mencionaba que Europa está destinada a ser una gran unidad. Hoy observamos, decimos si nos equivocamos, Repítame la frase de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset comentaba que Europa está destinada a la unidad, a ser una gran nación, él decía que ese era el destino de las patrias europeas. Pero hoy se ve como se ha tergiversado pareciera esto con lo que es la unidad de Unión Europea, ¿cierto? Bueno, yo no comparto este de Ortega, que también decía aquello de España es el problema, Europa la solución. Eso nos ha llevado también en términos de otro pensador español, a mí me gusta mucho más, en términos de Miguel de Unamuno, a un papanatismo europeísta que nos induce a creer que todo lo que viene de fuera, de naciones extranjeras, es mejor que lo que nosotros tenemos. Y eso ha hecho que España no se quiera a sí misma, que España no sea consciente de su gran impronta histórica, que España asuma toda la leyenda negra sobre nuestro pasado, que el mundo anglosajón nos ha impuesto, fundamentalmente los ingleses, que ustedes también han padecido. Sí. Yo, por lo tanto, no estoy nada de acuerdo, en este caso, con la visión histórica y europea de Ortega y Gasset. Yo no quiero que Europa sea una nación, porque Europa no es una nación. La nación es España. Europa podrá ser una unión de naciones que respete la soberanía de cada uno de los estados, pero Europa no puede buscar un federalismo que no se puede conseguir de una manera natural. Francamente, yo no estoy en una posición ciegamente europeísta. Creo en una Europa de las naciones, creo en una Europa de los estados, pero que respete la soberanía de esas naciones y de esos estados. Y no creo de ninguna manera en una Europa federal que disuelva los estados que han construido la Unión Europea. Sí. No, por supuesto, nosotros tampoco en los hispanoamericanos estamos de acuerdo en una unión sin fronteras. Quería hacerte una pregunta. ¿Existe en España una propaganda de los medios, como existe en Argentina, contra la fuerza de seguridad, o hay bastante buen consenso de la población? Mira, por fortuna, yo creo que ha habido una ruptura brutal entre los medios de comunicación que hacen esa propaganda, entre lo que hace la ultraizquierda, con gran presencia en los medios de comunicación, y lo que el conjunto de la población piensa. Sí, yo creo que hay un discurso de la corrección política que opera en los grandes medios de comunicación, las oligarquías mediáticas, y luego hay un discurso del sentido común, un discurso natural que opera en las charlas de café, en los comentarios en el salón de casa, en los envíos de WhatsApp, en los comentarios en redes sociales, y que, por ejemplo, siente una gran adhesión hacia las fuerzas de seguridad. La mayor parte de los españoles admiran a sus fuerzas de seguridad, muy especialmente al Cuerpo Nacional de Policía y quizá más especialmente aún a la Guardia Civil, que es querida de una manera entrañable por la mayor parte de los españoles. Son muy pocos los españoles, es una minoría de ultraizquierda, pero con demasiada presencia mediática, Sí. la que trata de lanzar ese discurso. Pero yo creo que eso ha fracasado. Lo hemos visto con Trump en Norteamérica, más allá de lo que nos parezca el personaje. Sí. Hemos visto cómo daba igual lo que dijeran los medios de comunicación. Los norteamericanos pensaban otra cosa y votaron lo que les dio la gana. Lo hemos visto en Colombia. Les dijeron que tenían que votar un acuerdo de paz con la guerrilla porque era obligatorio. Y votar en contra era estar contra la paz. Y a los colombianos les dio igual y votaron en contra de ese acuerdo, que era una rendición en gran medida frente al narcoterrorismo. Ha pasado también en Inglaterra. A los ingleses les dijeron que no podían votar salirse de la Unión Europea, que era insolidario, que era feo, que era un suicidio, y les dio igual, votaron.
lo que ellos quisieron. Por lo tanto, yo creo que lo más importante de estos tiempos es que los medios de comunicación ya no determinan qué es lo correcto y lo incorrecto, aunque les gustaría hacerlo. Sí. Han fracasado hace mucho tiempo y no tienen la credibilidad. Y por suerte, a través de las redes sociales, que también tienen cosas malas, que duda cabe, y en las que a veces se están censurando únicamente los pensamientos derechistas, pero a través de las redes sociales todavía hay un campo de libertad que ha democratizado la opinión, que ha hecho que muchas personas que hasta ahora no tenían quien les representara ni podían escuchar lo que querían en los medios de difusión, pueden escucharlo a través de las redes sociales. Y yo creo que eso abre un campo extraordinario de posibilidades y entre otras cosas, eso es lo que va a hacer que Vox entre en las instituciones españolas muy pronto. Ojalá así sea. Ojalá Y así ya sea. para cerrar, Santiago, dejarte tranquilo, agradecerte por supuesto por tu atención. ¿Qué es lo primero que haría Vox si mañana son el primer partido, la primera fuerza en España? Bueno, si fuéramos la primera fuerza de España, acabaríamos con el estado de las autonomías que divide a los españoles y acabaríamos con 17 parlamentos en todo el territorio nacional. A los españoles nos basta un único gobierno, un único parlamento y un único tribunal supremo. No necesitamos ni 17 gobiernos, ni 17 parlamentos, ni 17 tribunales. Y lo digo yo, que soy español, pero que soy precisamente vasco. Y por lo tanto no soy sospechoso. Y por otro lado, defenderíamos las fronteras de España ante lo que no es una presión migratoria, sino una invasión en toda regla, orquestada desde instancias internacionales e impulsada por oscuros personajes como George Soros, que quiere disolver todas las naciones mundiales y en fin, generar una confusión que algún día sabremos a qué obedece. Totalmente. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. La verdad es un honor que nos hayas atendido. Es de rescatar la humildad, la verdad, porque te pedí solamente el número y accediste. También es de rescatar algo que veo que me parece muy bueno mencionar en un político, su amor a su tierra, ¿sí? Es algo que lo veo en vos, yo lo comparto también, que no se ve todos los días, la verdad. Es algo que habla mucho, creo, de una persona y de un buen español, un buen patriota. Pues nada, lo hago con el corazón y para mí es un honor que me hayan dado esta oportunidad y me pongo a su disposición para repetirlo de vez en cuando quieran para poder charlar con ustedes, que será un placer para mí. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que el mundo latino, digamos, el buen occidente, vuelva a resurgir. Nada, así espero. Aquí en España lo llamamos la hispanidad y que Sí. por cierto es un concepto que, si no me equivoco, fue pronunciado por primera vez en Argentina y bueno, llámese de una manera o llámese de otra, sabemos a qué se refiere y cuáles son sus fundamentos y eso sin ninguna duda es lo que nos une y lo que, si somos inteligentes, nos seguirá uniendo por mucho tiempo. Absolutamente. Completamente, es algo que no trasciende, sí, sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo de Argentina, Santiago. Un fuerte abrazo, Santiago. Gracias por atendernos. Viva la Argentina y viva España. Viva España, Viva. viva patria. Bueno, finalmente, Contundente, creo, ¿no? por supuesto. Y para cerrar así brevemente, con todo esto que pudimos hablar, que fue realmente una entrevista de lujo. Se envió más de lo que queríamos. Se extendió más de lo que queríamos, pero bueno, es bueno también. En base a toda esta cuestión de la línea latina, de España, de nuestro gran pasado histórico, cultural, ¿qué conclusión tenés? Occidente está en crisis. Muchos hablan de ello. Algunos dicen que por sus valores, otros dicen que por lo económico y demás. Los liberales dicen la crisis es lo económico. La izquierda hoy el progresismo dicen que la crisis es el patriarcado. La culpa es ello. Nosotros estamos en otro lado. Que decimos no. La crisis es que perdimos nuestro horizonte, nuestro destino nacional. Ahí encontramos nosotros la crisis. Sostenemos por eso que el problema real de Occidente es encontrar nuestro destino. Entendemos que una nación que no se realiza, nadie puede realizarse. Argentina, Occidente entero, debe volver a preguntarse ¿hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos? Así, con unidad nacional y un destino que nos trascienda, vamos a poder recuperar nuestros valores. Vamos a poder tener auténtica unidad nacional. Necesitamos un destino que nos trascienda, que nos obligue a unirnos. Eso es la patria grande, bien entendida. Somos la única patria de Sudamérica que tenemos esa obligación de unir a toda Sudamérica, toda Latinoamérica bien entendida. Ese es el destino que nos dejó nuestros padres fundadores, San Martín, Belgrano, Güemes. Tenemos que tomar esa entrega desinteresada de nuestros héroes de Malvinas.
Eso que nos une a todos, nos une al mundo occidental. Es un deber patrio que tenemos, pero tenemos que asumirlo una vez y dejar de esperar que alguien venga y nos libere. Absolutamente. Nos estamos yendo porque ya estamos cortos de tiempo. Nos vemos la próxima. Chao, vale. Chau.